Queridos receptores, ¿cuántos de ustedes han perdido el interés por estudiar otro idioma? O peor aún, ya se decidieron, ya lo están estudiando, pero al momento de estudiar les salen con que no debes de pensar en español y que debes de pensar solamente en el idioma en el que estás hablando. Quédense con nosotros en el arte del lenguaje. Nosotras somos Miriam y Marcy y hoy vamos a ver tips para aprender nuevos idiomas. Y bueno, primero que nada, Miriam, pues creo que tenemos que comenzar por ver los errores que se cometen más comúnmente al momento de aprender un idioma y esto nos puede desmotivar a seguir estudiándolo, ¿no? Correcto. La verdad es que es muy común que de repente tengamos ciertas cuestiones como querer aprender. O sea, tenemos la motivación, pero como que no encontramos bien el porqué y como que no logramos enfocar nuestras energías o la forma en la que vamos a aprender de cierta forma. Y además hay factores que tampoco nos ayudan, ¿no? Ciertos métodos que no están hechos precisamente para lo que queremos hacer, profesores que tampoco se prestan mucho a la hora del aprendizaje. Son un montón de factores que hay que tener en cuenta a la hora de aprender algo nuevo, o sea, lo que sea, no nada más un idioma, o sea, son varias cuestiones que hay que alinear de manera que nos quede. Ok, claro, y bueno, yo creo que uno de los errores más comunes, enfocándonos primero que nada al inglés, ¿no? Porque es el idioma que la mayoría de la gente quiere aprender en México por cuestiones laborales, porque estamos más cerca de Estados Unidos, o sea, porque es el idioma como más popular, ¿no? Yo creo que un error muy común en este tema, Miriam, y tú nos has dicho, ¿no? Que justo a ti no te encanta, es que nos forcemos a estudiar algo que no nos gusta, o sea, entendemos que el inglés pues funciona y es importante a lo mejor que tengas un inglés funcional, pero yo creo que uno de los errores más grandes es quererte clavar en este idioma o sentir que tienes que dominar el idioma cuando realmente no te gusta o realmente no te atrae, porque esto lo que puede provocar simplemente es que pierdas el interés por estudiar cualquier otro idioma, te frustres, ni acabes bien el inglés, ni lo puedas usar para las razones para que lo que lo estabas estudiando, ¿no? Sí, eso es súper común. La verdad es que yo siento que también hemos creado esta falsa imagen hasta cierto punto, porque, a ver, una cosa, yo he expresado abiertamente que odio el inglés, pero una cosa es clara, el inglés es muy necesario, o sea, se habla en muchísimos países, comercialmente hablando es necesario, para viajar incluso te puedes sacar de ciertos problemas porque hay países que no adoran el inglés precisamente y también si llegas y les hablas en inglés, bye, o sea, los pierdes la ayuda posible que querías tener y es también cierto tabú hasta o cierta sobrevaloración hasta este punto en donde todo el mundo habla inglés y todo el mundo tiene que hablarlo. O sea, si bien es muy necesario, o sea, no tiene que ser a fuerza, ¿no? De hecho, yo tengo casos cercanos de gente que no pudo con el inglés y de plano no le gustaba. Y de hecho, hay gente que a la fecha, cuando platico con ella y sabe los idiomas que hablo y todo, me dice, no manches, ¿cómo puedes hablar tantos idiomas y yo no puedo ni con el inglés? Pues es que no tienes que poder con el inglés. Yo no pude con el inglés, o sea, no me gusta, no soy fan. Pero, ¿cómo sabes que tú no podías tener un acercamiento más padre con el portugués, con el francés, con el alemán, con el chino? O sea, son tantas las oportunidades, la gama es tan amplia que también decir que no aprendes un idioma por no hablar inglés o algo, pues también es limitarte muchísimo, ¿no? Entonces, este programa de eso se trata, invitarlos a todos a que se den esa oportunidad. Si no pudieron con el inglés, no importa, seguro el problema es el inglés, no eres tú. Entonces, trata de tener esa apertura, de poder estudiar otro idioma, incluso hablar otro idioma potencia también tu entendimiento en tu lengua materna, o sea, lo veíamos en el programa anterior, ¿no? De qué tan importante era y cómo se adaptaban incluso las clases en ciertas comunidades indígenas a las lenguas maternas. Entonces, si la lengua materna de cierta comunidad era, no sé, el tzotzil, entonces los programas educativos se hacían con ese tipo de cosmovisión para que los niños pudieran ir entendiendo y asimilando el español como segunda lengua. Entonces, en este caso, nosotros los que estamos aquí hablando español y que es nuestra lengua materna, aprender italiano, alemán, francés o cualquier otro idioma, o incluso una lengua indígena, ¿por qué no? Que también tengo casos de gente cercana que le ha invertido mucho tiempo y mucha lana en estudiar lenguas indígenas y están, o sea, yo los admiro muchísimo porque de verdad que es otro mundo y no terminan de estudiarla, que eso es lo que me encanta.
al final es eso, o sea, es empezar a ver esa parte de las posibilidades que tienes, ¿no? Es un mundo de posibilidades, son un mundo de posibilidades todos los idiomas que hay y que se pueden incluso adaptar a los factores culturales que tú quieres aprender. ¿Cuánta gente no hay aprendiendo lenguas asiáticas, coreano, japonés, chino, porque les llama un montón la atención las novelas coreanas, el K-pop que ahora está tan de moda? No sé, mil cosas, ¿no? Pueden ser mil motivadores, mil motivantes que te muevan a aprender algo. Y la verdad es que, primero que nada, pues como consejo es eso, ¿no? Pensar en el idioma y que te ayude a conocer tu propia lengua. O sea, ¿cuántas veces, Marci, no nos ha pasado que estamos estudiando inglés, francés o lo que sea? Y conoces una palabra en otro idioma y de repente, o sea, cuando la ves es así como, ¿y esto qué es? Y ya como que te lo explican, asimilas, y cuando lo buscas en el diccionario te das cuenta que en español no sabías qué era. Entonces, eso te ayuda, o sea, te ayuda a acrecentar incluso tu acervo cultural, tu capacidad de hablar. De hecho, las personas que son políglotas, o bueno, que son bilingües o políglotas, también suelen tener una asimilación muchísimo más fácil de conceptos debido a esta parte, ¿no? Que se genera estas conexiones que hay, no solo neuronales, sino cognitivas, de poder entender otros mundos, otras culturas, y entonces vas asociando ya, llega un momento en el que ya se vuelve muy fácil porque ya empiezas a entender las raíces de los idiomas o empiezas a notar ciertas similitudes y dices, ok, esta palabra se parece a esta otra, y ya es mucho más fácil. Yo en mi caso me fui más por el lado de las lenguas romance porque entre todas se parecen, y hay gente que me dice, ¿no te confundes? Y sí, de inicio a veces cuando tomas sobre todos al mismo tiempo que son como de primera línea, pues sí surge esa parte, pero ya cuando le vas agarrando la onda es mucho más fácil y al contrario, empiezas a asimilar, ¿no? Así como, ya vi que esto en francés suena muy parecido a esto en portugués o esto en italiano, y entonces incluso se parece a mi palabra que tengo en español y lo vuelve mucho más fácil. Entonces, nos sirve, aprender un idioma nuevo nos sirve a conocer nuestro propio idioma, que es lo más increíble de todo esto, porque tú pensarías que solamente vas a estudiar algo nuevo y te vas a enfocar en eso, pero no, o sea, creces tú, crece tu idioma y crece la forma en la que te comunicas. Claro, y justamente este tema de conocer tu propio idioma me recuerda a un método que suele ser muy disfuncional, sobre todo cuando empiezas a aprender un idioma nuevo, ¿no? El clásico, piensa en el idioma en el que estás estudiando. Entonces empiezas, es justo con lo que empezamos, la pregunta, ¿no? Estás estudiando, por ejemplo, el inglés, y entonces te dicen, tienes que empezar a pensar en inglés, a tratar de hablarte a ti mismo en inglés, todo lo que hagas en inglés. Y entonces dices, pues, ¿cómo voy a hacer eso si no tengo, o sea, no tengo el nivel, no tengo el vocabulario suficiente, no sé armar una oración? Entonces eso suele ser muy frustrante y realmente es un método que no está hecho para principiantes. Entonces, si les dicen que piensen en el idioma cuando van empezando, ahí no es. No se queden ahí porque eso va a generar frustración. Ahora, este método es muy funcional ya cuando tienes un nivel más avanzado, ¿no? Claramente cuando ya puedes por lo menos sostener una conversación básica con otra persona, entonces a lo mejor eso te puede servir. Por ejemplo, a mí, bueno, yo toda mi vida estudié el inglés en la escuela, ¿no? Estuve en buenas escuelas de inglés y todo, pero cuando tenía como 15 años me enviaron a una escuela en Estados Unidos que justamente era de estar todo el tiempo y era para mejorar el inglés. Entonces ahí nos pedían que habláramos todo el tiempo en inglés y si hablabas en español y te cachaban, te bajaban puntos y si te cachaban las suficientes veces, ya no podías salir el fin de semana de paseo y te quedabas encerrado, ¿no? Entonces, a mí justamente esto me empezó a ayudar mucho y como yo ya tenía un nivel más avanzado, pues tuve que empezar a pensar en inglés para que entonces empezar a hablar en inglés fuera natural, porque si no se me olvidaba, hablaba en español y me castigaban, ¿no? Pero definitivamente esto lleva a dos cosas. Uno, pues que tienes que tener un nivel más avanzado y también por otro lado que tienes que conocer tu lengua materna, ¿no? O sea, para todos aquellos que pensaban que las clases de español no servían de nada, realmente claro que sirven de mucho, no nada más porque, pues, sí, es importante saber cuáles son los tiempos gramaticales o lo que tú quieras. O sea, si tú no conoces estos tiempos gramaticales, las conjugaciones, si no tienes, o sea, no tiene que ser a profundidad, pero si no tienes una idea de cómo funciona el español, difícilmente vas a poder hacer este tipo de ejercicios de pensar en el idioma, ¿no? O sea, porque tienes que primero entender tu lengua y después empezar a entender una nueva. De esta manera, pues es mucho más sencillo que si tú dices, ok, en español tenemos, por ejemplo, dos auxiliares, pues en inglés también tengo esos dos y
y empiezas a hacer las comparaciones. De esta forma, por eso a veces se nos hace un poquito más sencillo aprender un idioma, porque ya tenemos esta base del español. Entonces, también es importante apoyarnos en nuestro idioma principal, nuestra lengua materna. Correcto. De hecho, este sistema es muy bueno, se le conoce como el método de la inmersión total, ¿no? En sí, bueno, para todos los que conozcan, ya le voy a hacer publicidad yo a otro sistema de inglés, pero la verdad es que es muy bueno, el que estuvo diseñado por el lingüista Maximilian Berlitz. Actualmente todo el mundo creo que conocemos el Berlitz, es una escuela de idiomas excelente, o sea, la verdad es que ahí sí no hay ni una crítica y ellos funcionan de esta manera, pero por supuesto, el método, como dices Marci, muy bien, está adaptado también a una parte en donde tú ya llegas a un nivel, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho cuando recién empezaba mi tercer idioma, tenía un profesor que siempre nos decía eso así, no, es que deja de pensar en español, tienes que pensar en francés, todo tiene que ser francés. Y era como, no, amigo, no hay manera, eso no se puede, porque además culturalmente hablando nos divide una barrera impresionante, o sea, aunque no seas asiático y seas del mundo occidental, sí es una barrera que, aunque yo trate de pensar como francesa, pues no voy a poder, o sea, porque simplemente lo hemos platicado todos los programas anteriores. No puedes tú pensar como piensa alguien de otra cultura, o sea, hemos visto la barrera que nos rige, ¿no? La parte de los emoticones, con la que yo sigo sorprendida en el chino, porque vamos a hablar del mandarín también, la parte de los emoticones, de cómo expresa ciertas frases en donde tú juras que estás haciendo buena onda y la verdad es que puede ser grosero en otra cultura. Entonces, es una cuestión de muchísimo atrevimiento, un atrevimiento total, decirle a un alumno que va a empezar de ser un idioma, piensa en tal idioma. O sea, si son profesores, por favor no lo hagan. Si son alumnos, como dice Marcia, ahí no es. Pero no es eso, digo, hay profesores muy buenos que luego pueden caer en este error, pero hay que documentarnos más en este aspecto de los métodos de aprendizaje. ¿Se puede usar? Como lo hemos visto, pero ya en ciertos niveles. A lo mejor si ya eres profesor, no estás escuchando y vas a pasar y puedes enseñar un A2, un B1, un B2, pues obviamente ya puedes usar este sistema de inmersión. La verdad, de entrada es muy complicado. Creo que hay muchísimos otros métodos que nos pueden servir a manera de imágenes. Tenemos un montón, ¿no? Que se pueden usar para que vayas metiendo al alumno en la cultura, en el idioma y no sea tan traumático. O sea, no sea como, sí, ya métete de lleno, ¿no? Y ponte a hablar, exactamente. Y bueno, pues continuando con otros errores muy comunes que llegamos a experimentar al momento de aprender otro idioma es cuando te saturan de vocabulario, ¿no? O te hacen aprenderte listas de verbos, el clásico de los verbos irregulares, el inglés, ¿no? Y ni siquiera entiendes para qué sirven las conjugaciones. O, apréndete todo esto, apréndete todo el vocabulario de todos los colores, todos los animales, todas las fechas. Pues realmente esto no sirve de nada si no viene acompañado de contenido, ¿no? O sea, definitivamente es mejor ir aprendiendo vocabulario poco a poco, pero en lecturas, en construir oraciones y a lo mejor decir, ay, ¿cómo se dice esta cosa? De esta manera es mucho más fácil porque vas asociando palabras con otras cosas, pero aprenderte listas y listas de palabras realmente es algo disfuncional porque si no aprendes a formular, si no aprendes a estructurar, pues definitivamente no te va a servir de nada más saber mencionar un montón de palabras, ¿no? Exacto. La verdad, todo tiene que ser parte de un complemento, que la verdad, mira, o sea, sí, al final sí sirven, entre comillas, porque pues memorizas algo que de otra forma es muy difícil, ¿no? O sea, la cuestión de los verbos, yo me acuerdo, yo estuve en escuelas bilingües toda la vida, en donde tenías como mitad del día español y mitad del día inglés, y yo me acuerdo que las maestras de inglés de verdad eran fabulosas, o sea, sí se la volaban muy cañón. Y yo me acuerdo que había hasta las maestras que aplicaban cancioncitas con los verbos, ¿no? Entonces te los memorizabas, pero yo a la fecha me acuerdo de la tonadita de las canciones. Entonces al final sí está de súper flojera memorizarlas así, pero el objetivo en la memorización cumple. O sea, creo que eso definitivamente cumple. Lo que no está padre es que lo memorices así como así, ¿no? O sea, platicamos el otro día, Marci, con tu experiencia de cuando les has preguntado, oye, ok, ya te sabes los verbos en inglés, ahora dime por favor un ejemplo en participio y así como, no, es que eso, o sea, me sé los participios porque memoricé la lista, pero no sé cómo usarlo, ni sé cuándo se usa, ni nada. Entonces creo que ahí es donde ya no se vale, o sea, tiene que ir acompañado de un entendimiento que te haga usarlos en realidad. Y si ya tuviste esta formación y ya te lo aprendiste por cancioncitas o por lo que sea, pues ya aprovechalo, ya lo tienes, ya nada más hay que pulir el uso del idioma.
Exactamente, sí, es algo que me pasa a mí muchísimo, ¿no? Y por eso yo cuando empiezo a enseñar justamente los verbos regulares e irregulares, siempre les hago esta distinción, ¿no? Así de, primero que nada, ¿sabes para qué sirven las conjugaciones y cuántas conjugaciones hay? Sí, ya después nos vamos a aprender todos los verbos, ni siquiera doy listas tan largas, pero lo importante siempre es esto, ¿no? Y dar ejemplos. Hay muchas veces, por ejemplo, estos participios, pues se usan en tiempos gramaticales más complejos, ¿no? Que no vamos a ver de inicio, porque pues un principiante es muy difícil, pero está bien dar un ejemplo. Simplemente para que vayan conectando cómo es que se usan estos verbos y entonces que no nada más queden al aire, ¿no? Usar el vocabulario. Si ya te dieron una lista larguísima de un montón de palabras, haz oraciones con todo eso, ¿no? O sea, lo que dices tú, que vaya complementado con otros ejercicios para que puedas integrar eso y no nada más saber todo esto. Y bueno, pues por último, yo creo que un error común que suele ser más bien propio a la hora de aprender un idioma es siempre esperar que una traducción o que las cosas siempre van a tener una traducción literal, ¿no? O sea, y esto viene muy, muy de la mano con lo que hemos comentado en otros programas, de tener esta apertura, ¿no? Que cuando estás aprendiendo un idioma nuevo, estás conociendo una cultura distinta y una forma de pensar totalmente distinta a la tuya. O sea, si tenemos formas distintas de pensar en nuestra misma cultura, en otras culturas, por completo cambia esto, ¿no? Entonces, tener esta apertura de saber que va a haber a lo mejor frases o palabras que no van a tener una traducción, que van a ser muy propias de una cultura, y una vez que vas con esta apertura de aprender y de no esperar que todo sea como tú lo conoces, definitivamente esto te ayuda a absorber mucho más la información. Exacto. Sí, esa parte, ¿no? Ya lo habíamos platicado en programas anteriores, no pensar que todo es literal, que todo es traducible, eso es un error súper común, la verdad es que ese fue uno de los motivantes, de hecho, que yo tuve mucho en la carrera, yo ya lo había mencionado, yo soy traductora e intérprete de carrera, y en la carrera, por ejemplo, yo tenía muchísimos profesores que siempre le daban mucha importancia al inglés. Tenía que ser porque en realidad la carrera, que como formación que hay aquí en México en diferentes programas académicos, es que tienes que salir con español, inglés y francés al 100%, o bueno, lo que eso signifique, ¿no? Porque eso es un equivalente a un B2, C1 que nunca vas a poder dominar al 100 una lengua extranjera. Si la materna es imposible, una extranjera es, o sea, no hay manera, ¿no? Desconfía también de esa gente que te vende programas académicos en donde te dicen que vas a terminar al 100%, eso no es cierto. Nadie termina al 100%, te pueden vender que termines con ciertas certificaciones internacionales, lo cual hace que tengas una validez ante la comunidad europea, ante ciertos organismos internacionales, pero nunca vas a poder hablar al 100%. Incluso si tú abres un diccionario en español y lo abres al azar y ves alguna palabra, seguro la mitad o más de la mitad del diccionario no lo vas a conocer. Entonces, ¿cómo pretenden que tú termines al 100 otro idioma? Eso no sucede. Pero bueno, hay esfuerzos que se pueden hacer. Y estaba yo diciendo que uno de los motivantes para mí era aprender esa otra parte en este tema de la parte literal, porque tenía una maestra, por ejemplo, que en la parte de interpretación en inglés se enojaba mucho, ¿no? Porque pues yo sí era una piedra para la interpretación de inglés. Y me decía, es que me frustro porque veo que no avanzas. Y yo, pues sí, pero es que no me has visto en francés. No me has visto en español. O sea, lo mío no es eso, ¿no? Entonces, y me llamaba muchísimo más la atención ver esta parte de la traducción en otras culturas o en otra parte, porque empezaba a encontrar todos esos errorcitos literales que solemos hacer, que en realidad en la gramática se les llaman falsos cognados. Todos los falsos cognados son las palabras que se parecen y que no son. Por ejemplo, ahorita se me ocurre el verbo apagar en portugués. Así es, se escribe igual que en español, apagar, pero es borrar algo. Y para nosotros es apagar, no sé, apagar una luz, apagar una vela, etcétera, ¿no? Entonces, pues es muy común que cuando vas empezando traducción, luego quieres traducir eso tal cual, como apagar algo, y ya ves que el texto no te hace sentido y ya vas entendiendo, ¿no? Ciertos significados y vas viendo esa parte. Y esto en cuestión de los cognados, de las palabras. Ahora imagínense todas estas situaciones que mencionas, Marci, ¿no? O sea, las partes culturales que ya no son compatibles para nada con lo que estás traduciendo o con lo que quieres entender. Y cuando tu cabeza está asimilando ese nuevo concepto en una clase de idiomas y tú lo quieres traducir a tu cultura, bye. Entonces ahí es la parte en donde tienes que tener esa apertura de que vas a aprender cosas nuevas, de que no todo en esta vida
es ni el inglés, ni el francés, ni nada, es lo que tú quieras, lo que te vaya a encaminar a algo nuevo que nos lleva al siguiente punto, todas las oportunidades laborales que te puede dar, ¿no? Esta parte de idiomas. Sí, claro. Bueno, aquí pasamos a la parte de tener claro por qué quieres estudiar un idioma, que es muy importante, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de errores, sino también como de tips. Si quieres aprender un idioma nuevo, es muy importante tener un motivante, porque si no lo tienes, pues entonces pierdes el interés fácilmente. Y bueno, dentro de estos, lo más común es una oportunidades de trabajo, ¿no? Ya sea aquí mismo en México o irnos a otro país, que justamente aquí es lo que ya hemos mencionado, que no necesariamente tiene que ser el inglés, o sea, de hecho, muchas veces el saber un idioma distinto al inglés te abre muchísimas otras puertas porque no tanta gente está especializada en idiomas distintos, ¿no? Justamente yo me acuerdo de una anécdota que me platicaba Miriam sobre una persona que se fue a otro lado y le fue muy bien. Sí, de hecho, sí, conozco, por ejemplo, a alguien que de plano me decía, es que no puedo con el inglés, soy una piedra para el inglés, y yo, pues estudia otro idioma, o sea, estudia lo que tú quieres, él era ingeniero, y me dice, oye, pues chino, voy a estudiar chino, y yo, perfecto, pues estudió chino y todo, y resultó que al final de su generación era el único ingeniero que hablaba chino, y uno de los profesores le llevó alguna información de una vacante en Beijing, y este chavo fue el único que pudo postular para el puesto, le pagan muy bien, le va muy bien, y fue esa oportunidad, ¿no? O sea, hablar inglés no le abrió ninguna puerta, pero hablar chino sí le abrió muchas puertas. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de escoger un idioma también, o sea, algo que tenga una proyección laboral. Ahora, sabemos que obviamente en el tema de construcción en China está muy impresionante, o sea, se dice que no recuerdo bien las cifras, pero se construye una ciudad del tamaño de Boston, creo que cada determinado tiempo, pero es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, China obviamente está necesitando este tipo de perfiles, ¿no? O sea, bueno, China necesita todos los perfiles porque están muy impresionantes, pero en este tipo del tema de la construcción, pues en ese momento estaba súper el boom, a la fecha creo que están muy, muy intensos con esta parte, y entonces él, pues mira, o sea, fue una oportunidad rapidísima. Entonces, también ubicar eso, ¿no? O sea, laboralmente, ¿qué quieres explotar? Tu carrera tiene proyección hacia otro país al que te interesaría viajar o en donde te gustaría desenvolverte. Entonces, esto es lo que te tienes que preguntar. A lo mejor tú te das cuenta que en China necesitan un montón de ingenieros. Si tú eres ingeniero, pues estudias chino, no pierdas el tiempo estudiando inglés o alemán o lo que sea. O sea, a lo mejor sí llévate las nociones para que no llegues sin nada, porque si te toca trabajar con gente de otros países, lo más común es que te hablen en inglés. Y va a ser necesario, pero pues bueno, lo que te va a abrir finalmente las puertas es segunda lengua que escojas. Si ves que las oportunidades son de, no sé, chefs en Francia, o tú quieres ir a hacerte una maestría para especializarte en cocina en Francia, pues estudia francés. O sea, entonces esta parte de siempre tratar de buscar algo nuevo, algo diferente que te ayude a incrementar tus habilidades, porque ahora la bondad de los idiomas es eso, los idiomas es una habilidad que puedes adquirir, hay habilidades que son natas, ¿no? O sea, lo sabemos muy bien, o sea, hay temas de liderazgo que por el carácter ya solito se te da y te ayuda, porque tienes a lo mejor un carácter fuerte y te ayuda y puedes ser líder y lo tienes. En el caso de los idiomas no necesitas otra habilidad más que las ganas de aprender, entonces es algo que puedes desarrollar y puedes ser una persona con liderazgo, sin liderazgo, de lo que sea, y puedes hablar 20 idiomas, o sea, entonces eso es algo que puedes aprender, nada más es la disposición a aprender y a empaparte de una cultura nueva y crecer tu acervo. Pero bueno, ya nos alcanzó el tiempo en esta primera parte. Vamos a ir un corte. Por favor, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes del arte del lenguaje y de Naolín para que se sigan enterando de más situaciones de esto del idioma. Y a las primeras 10 personas que nos contacten pueden recibir el 25% de descuento en la inscripción para su colegiatura si quieren estudiar algún idioma con nosotras. Vamos a regresar del corte y nos vemos en unos momentos. Muchas gracias.
queridos receptores, muchas gracias por permanecer aquí con nosotras. Bueno, les hacíamos nosotros la invitación a que nos sigan en nuestras redes, pidan también su descuento para estudiar idiomas. Entre los idiomas que tenemos inglés, español para extranjeros, francés, ruso, portugués, alemán, chino, árabe. Y bueno, claro que, coreano, mandarín. Si el idioma que quieren no está en la lista, nosotros se los conseguimos sin ningún problema. Así es como trabajamos. Tenemos muchos asesores y colaboradores en varias partes del mundo que nos auxilian con toda esta parte, entonces con muchísimo gusto podemos buscar lo que ustedes necesitan para cursos de idiomas. Especializados también, sea para alumnos o en partes técnicas, si necesitan vocabulario técnico empresarial, también hacemos eso, entonces siéntanse con la libertad de preguntarnos. Pero bueno, entonces seguimos con esta parte de aprender un idioma. Estábamos hablando de esta parte del crecimiento profesional. Entonces, pues seguimos. Nos preguntaba antes aquí en nuestro chat, en el programa, Javier Tapia, si se pueden aprender 2 idiomas a la vez. Sí, por supuesto que se pueden aprender 2 idiomas a la vez. La verdad tiene mucho que ver, si son idiomas que se parecen mucho entre sí, como en el caso de la lengua romance, no sé, aprender francés y a la par italiano, por poner un ejemplo, puede al principio como complicarse un poco, no es lo más recomendable porque son idiomas que se parecen mucho. Nuestra recomendación sería, si van a estudiar idiomas 2 al mismo tiempo, que se parezcan lo menos posible. Por ejemplo, tomar portugués y a la par tomar mandarín, que son idiomas que no tienen nada que ver uno con el otro, para que no les cause este problema de a veces ubicar las palabras en los 2 idiomas y no saber muy bien si va en uno o en el otro, pero claro que se puede, todo es cuestión de actitud y que le echen un montón de ganas porque ustedes sabrán qué tan complejo ponerse en la situación. Pero bueno, entonces estábamos hablando de esta parte del crecimiento laboral. Entonces, obviamente, pues decíamos que va a tener mucho que ver en esa parte de lo que en su carrera o en el campo que a ustedes les interesa quieran incursionar, para poder escogerlo, ¿no? ¿Qué otra cosa sería importante? Viajar, obviamente, si ese es un motivador, adelante, o sea, hay gente que su sueño es conocer Italia, entonces, por ejemplo, pues hay guías de idiomas en italiano que están muy enfocadas en la parte de idiomas, traen cápsulas culturales y eso te ayuda a ir entendiendo un poquito. Claro, no vas a salir hablando un nivel B2 de italiano, pero te va a ayudar a defenderte estando en el país. De hecho, hay unas guías pequeñas que venden del Larousse o de otro tipo de editoriales, porque hay muchísimas, son unas delgaditas pequeñas que traen frases en diferentes idiomas y te ayudan a defenderte al país al que quieres viajar. Mi recomendación es que ahora hay más opciones de tipo interactivo, en donde puedes ir aprendiendo con cápsulas, con la pronunciación y lo vuelve un poco más divertido, ¿no? ¿Qué otro motivante, Marci, tenemos? Bueno, pues entre otros realmente sería como pues conocer gente nueva o entender otras culturas, ¿no? Personas que más allá que viajar les interesa sumergirse en una cultura, el caso de personas que, por ejemplo, quieren irse a trabajar a otro país, pero no nada más por cuestiones laborales, sino también porque les interesa mucho la cultura, la música, el clima incluso, ¿no? O sea, el querer sumergirse en otra cultura definitivamente es un gran motivador. Y bueno, pues por último, o sea, si no sabes, si no tienes un motivador, si no tienes idea de por qué y entonces dices, pues sí quisiera aprender un idioma, pero no estoy seguro, nuestra recomendación es busca una cultura que te interese, o sea, algún lugar que te gustaría visitar, personas que te gustaría conocer, o sea, no entren a aprender un idioma sin tener algo de fondo, ¿no? Que los respalde, porque esto los puede ayudar en el momento en el que llegue la frustración, que siempre va a llegar cuando aprendemos algo nuevo, es cuando se pierde el interés, ¿no? Entonces, no tienes que estar seguro de por qué, pero definitivamente sí puedes encontrar una razón. Exacto. De hecho, toda esta parte social, ¿no? Que es muy importante entender por qué motiva y qué hace que además de la parte laboral, además de lo que sea, yo creo que sí es muy importante tener una motivación. De hecho, yo creo que no hay una motivación más bonita que hacerlo por el puro gusto, ¿no? Yo conozco gente yo de hecho, cuando estudié italiano, aprendí el italiano por eso, porque mi motivación era conocer Italia, y hay gente que aprende francés porque su motivación es ir a Francia y etcétera, y la verdad es que te esfuerzas mucho más y se te hace muy fácil porque tienes esa motivación como
como no el hecho de que te están obligando, ¿no? Como el típico de tienes que aprender inglés porque es lo que llevas en la escuela, o tienes que aprender francés porque es lo que llevas en la escuela. O sea, entonces todo eso es la parte que te permite ver desde otra óptica, por gusto es muy padre. Ahora, otro motivo por el cual muchos nos gusta estudiar un idioma nuevo es por la sonoridad y la belleza del idioma. Hay una parte en la película de Comer, Rezar y Amar que seguramente muchos de ustedes han visto, en donde Liz Gilbert, la protagonista, está aprendiendo italiano porque le encanta el italiano, le gusta el sonido, y hay una parte en donde ella describe que es como si masticaras algo y entonces es como la lengua se mueve y tiene una R perfecta, y yo coincido totalmente con eso. Para mí, en mi punto de vista, esto es súper personal porque cada quien decidirá qué le gusta más. Para mí el italiano es preciosísimo, es un idioma que se canta, que tiene como mucho carácter, tiene muchísima alegría, porque aparte tú ves a los italianos y los italianos hablan hasta como gritando y con movimientos en las manos, y es un idioma como súper bonito. Aparte tiene pues bueno, obviamente viene de latín por la lengua de la que viene, pero todas las palabras tienen como una sonoridad muy bonita. Entonces, también eso, o sea, si te gusta, hay gente que aprende el francés porque le encanta el sonido gutural, hay gente que le gusta el inglés porque siente como todos los movimientos que tiene que hacer la lengua por dentro del paladar, y bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Entonces también ver eso, ¿no? Hay gente que le da mucha risa el chino. Yo cuando estudié chino, la verdad es que sí era muy gracioso, o sea, oírlo hablar, o sea, todos los chistes que hacen de chinos y la palabra así, como con chi, chan, chon, o sea, tal cual, así suena, es una cosa muy, muy chistosa, pero la verdad es que todo va dependiendo, ¿no? De lo que tú quieres, de la naturaleza. No es un idioma que suene muy bonito, por ejemplo, pero es un idioma muy útil. Entonces, todo va con base en eso, en lo que tú quieras hacer. Entonces, con eso vas a poder decidir mejor. Claro, justamente me hiciste recordar que yo viajé a Brasil hace unos 3 años más o menos, y me enamoré del portugués, de hecho, y principalmente me enamoré del portugués de Río de Janeiro, porque me di cuenta que era totalmente distinto. De hecho, yo no entendía el portugués de otros lados, pero el de Río de Janeiro me gustó tanto cómo sonaba, cómo era muy dulce, ¿no? Así que sonaba así como, no sé, tanto que fíjate que no se me han quitado las ganas de aprender el idioma. No se me ha quitado, de hecho ya me voy a poner a estudiar en mi propia escuela de idiomas de portugués, porque realmente, como dices tú, o sea, simplemente por la belleza del idioma. Pero bueno, pasando a otros tips para aprender un idioma nuevo, yo creo que aquí también tenemos que abarcar la parte personal, ¿no? Que muchas veces nos detiene el miedo a fallar, el miedo a equivocarnos, el miedo a que nos juzguen, que se burlen de nosotros, o sea, que te equivoques en general, ¿no? Yo creo que una súper recomendación aquí sería que pierdan los miedos, ¿no? Esta frase que es como de sé como un niño y no te preocupes por nada, al final recuerden que en un proceso de aprendizaje, todos hemos pasado por procesos de aprendizaje, todos empezamos de cero al momento de empezar a hablar un idioma o aprender cualquier otra cosa, todos hemos empezado de cero, ¿no? Entonces, estar conscientes de no juzgar a los demás y también estar conscientes de no sentirnos juzgados, ¿no? Y de entender que es un proceso natural y realmente el miedo muchas veces puede ser una gran barrera, ¿no? Entonces, si perdemos el miedo, definitivamente es algo que nos puede ayudar a que fluya mucho mejor y aprendamos más rápido y más bonito. Sí, la verdad eso, y tiene mucho que ver también cómo lo pinta el profesor. La verdad es que yo me divertí muchísimo. Para mí las mejores etapas de aprendizaje fueron cuando di clases en preparatoria y en universidad. Fue lo más divertido que me pasó en la vida. Ya cuando me enfoqué más en empresarios y en estas cuestiones, pues tiene la parte como de crecimiento profesional muy padre, pero la verdad para mí prepa y lo demás era increíble. Entonces yo les decía, tranquilos, o sea, hablen, suéltense, aquí nadie se va a burlar, nada más yo que soy su profesora, soy la única que está autorizada para burlarse porque soy la única que sé. Entonces pónganse a hacer bien las cosas. Y entonces los veías que entre que les daba risa y entre que no sabían cómo reaccionar, y ya después agarraban la onda y veían que era puro choro, y yo entonces trataba como de meterles esa confianza de inténtalo, o sea, no va a pasar nada. Y solitos, ¿no? Solitos, y también marcaba una pauta, una línea muy rígida en ese aspecto, porque también tener un grupo como de 30 adolescentes,
pues está cañón. Entonces era como el que se burla se sale, ¿no? Y entonces llega un momento en el que cuando les explicas también el por qué y les explicas como todas estas cuestiones de, a ver, no pasa nada, son idiomas, todos, o sea, no, ninguno de los que estamos aquí nacimos aprendiendo, entre comillas, porque ya vimos la parte de adquisición del lenguaje que está muy interesante, pero no nacimos aprendiendo y es esa parte, ¿no? Suéltense, no tengan miedo, o sea, no pasa nada, es parte de un proceso de aprendizaje completamente normal. Y si ustedes no sueltan ese miedo, pues nadie más lo va a hacer por ustedes. O sea, nadie va a estarles dando una palmadita en la espalda. Qué bueno que se topen con gente que los impulsen, pero ustedes tienen que tener en la cabeza que pues las cosas suceden y no pasa nada. O sea, nadie tiene el derecho ni de burlarse ni de nada, ¿no? Entonces, y que esto me recuerda a un método, el método de gritar, Marci. ¿Te acuerdas que estamos leyendo de eso? Sí, que me encantó. De hecho, es un método que parece que se desarrolló en China, ¿no? Que bueno, en realidad ahí, más por factores culturales, de que en China crecen con más restricciones, ¿no? De no gritar, de ser más callados, de más como contenerse mucho, ¿no? Pero en realidad yo creo que esto puede aplicar para cualquier persona que tenga miedo y que la inseguridad lo esté deteniendo de aprender un idioma. Este método simplemente consiste en gritar las frases. O sea, al momento de estar repasando el idioma, gritarlo como niño chiquito, ¿no? Y a mí me parece maravilloso porque yo creo que una de las limitantes más grandes y lo que yo veo con mis alumnos es esto, es les pregunto algo y entonces, ay, lo dicen así bien bajito o lo dicen y luego me dicen, no, 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 y yo les digo, sí, sí era, estabas bien, ¿no? Entonces, el hecho de decirles, grítamelo, ya, o sea, eso te quita esta barrera de la inseguridad que dices, bueno, pues ya voy a gritar lo que sea y te da esta libertad, ¿no? Entonces, aplíquenlo, si quieren, si les da pena, pues aplíquenlo en su casa cuando están repasando el idioma que estén aprendiendo. Pónganse a gritar las frases, a gritar las pronunciaciones. Definitivamente esto les puede ayudar muchísimo a soltar, a relajarse, que es súper importante. O sea, entre más relajado y más fluyas y más tranquilo y contento estás, más disfrutas y más aprendes. Exacto. Eso es súper importante, que también te desarrolles en un ambiente en donde te sientas tranquilo, en donde te sientas seguro. O sea, esa parte te va a ayudar también a ir soltando esta parte del miedo. La verdad es que toda esta parte de la adquisición del lenguaje es súper interesante. De hecho, hay un documental muy bueno. Se los vamos a dejar en la página del arte del lenguaje, que si no me equivoco se llama Adquisición del lenguaje en la infancia, una cosa así, pero se los vamos a dejar en nuestras redes sociales, en donde va explicando esta parte de la adquisición del lenguaje y de las segundas lenguas. Y está muy interesante porque por eso hacía el comentario yo hace unos momentos del por qué, entre comillas, lo traemos aprendido. Y la verdad es que está comprobado que los bebés que están expuestos a segundos idiomas desde el vientre materno ya traen una asociación a esa lengua cuando nacen. Entonces está muy impresionante saber que no nada más es el desarrollo de la infancia con otros idiomas, es que si nos está escuchando alguna mujer embarazada y quiere que el hijo sea bilingüe, pues adelante, o sea, ya puedes empezarle a poner grabaciones y audios en otros idiomas y eso le va a servir muchísimo. Entonces, hablan aquí de un experimento que lo van a ver en este documental de cómo exponen a los niños se me fue el nombre, estos, como chuponcitos, porque no, se me fue el nombre, y los ponen al experimento como a ver qué áreas del cerebro detecta cuando escuchan una segunda lengua, y entonces el cerebro se ilumina cuando escuchan una segunda lengua, a la cual ya habían estado expuestos, y cuando no, nada más se ilumina esa parte cuando escuchan su lengua materna con la que crecen. Entonces es muy importante que desde chiquitos se les estimule esta parte porque por supuesto, de adultos no es igual el sistema de aprendizaje que de niños. O sea, si de niños ya estuvimos expuestos a una segunda lengua, una tercera lengua, o etcétera, nos va a costar muchísimo menos trabajo que agarrarlas de cero de grandes, de adultos. Entonces, si ustedes tienen hijos o van a tener hijos o tienen cerca niños chiquitos, sobrinos o lo que sea y quieren estimular esta parte bilingüe, ahorita es el momento así perfecto para hacerlo. Entonces, eso nos va a dar un mayor entrenamiento cerebral. También hay que, entonces, obviamente con estas funciones se generan canales, se generan conexiones neuronales, cognitivas de las que ya hemos hablado. Y claro, bueno, no es la misma plasticidad cerebral que tiene un bebé a la que tiene un adulto, pero el adulto también va a ayudar a que genere toda esa parte. Cuando tenemos problemas de aprendizaje o tenemos ciertos problemas de retención ya como adultos y todo, qué mejor manera que estimular el cerebro con un instrumento
o con un idioma. O sea, de verdad que no hay una mejor manera de reestructurar ciertas conexiones que eso, porque lo que estás haciendo es empezar a memorizar cosas nuevas, entonces haces que tu cerebro esté trabajando y eso te ayuda muchísimo. Claro, justamente esto pues me hace pensar en los beneficios, ¿no? De hablar un segundo o un tercer idioma, que dentro de ellos está el aumento de la memoria, que yo creo que es súper importante, ya, sobre todo ya cuando somos adultos, ¿no? Para ejercitar el cerebro, evitar enfermedades degenerativas más adelante y bueno, también reduce la posibilidad de enfermedades mentales por lo mismo, ¿no? El crecimiento profesional y la mejor toma de decisiones. Miriam, aquí yo me acuerdo que me comentabas algo muy interesante de cómo el estudiar una segunda lengua te ayuda a tomar mejores decisiones. Exacto. Fíjate que eso es muy interesante porque ya se había estudiado esa parte de cómo una persona incrementa su capacidad de reacción en las decisiones que hay que tomar frente a X circunstancias. Entonces, el hecho de hablar un idioma, de tener esta parte nueva, te ayuda. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, por poner un ejemplo como súper tangible, en las clases de interpretación, nos teníamos ejercicios en donde obviamente te van dando las palabras en español, tú las vas pasando al inglés o al francés o lo que estés estudiando en ese momento, pero todo tiene que ser muy rápido. Y cuando estás en la parte ya de la interpretación y que ya estás escuchando tal cual al ponente platicar y todo, y a veces hace un chiste que es intraducible o algún factor de estos culturales raros que no sabes cómo traducir, tienes que decidir cómo hacerlo en ese momento y tienes que resolver en una fracción de segundos porque si no, el ponente ya habló otros 30 segundos y ya se te fueron casi un minuto de interpretación y si se te fue algo importante ya valiste y es todo un tema en donde tienes que estar decidiendo constantemente con una rapidez impresionante cómo lo vas a hacer, cómo vas a resolver el problema. Entonces, no es nada más en el caso de los intérpretes, o sea, en el caso del idioma como tal, a la hora de estar sobre todo esta parte, estudiando lo que decía Marcy de lo que no se puede traducir y ver todos estos factores culturales, siempre tienes que estar tomando decisiones, porque entonces tu cerebro tiene que empezar a asimilar algo nuevo a lo que no está acostumbrado y hace que incrementes tu capacidad de decisión. Entonces, y hasta con eso te ayudan los idiomas. Claro, y bueno, pues a mí me gustaría aquí ya resumir un poquito con unos tips puntuales, ¿no? Para aprender un nuevo idioma. Primero que nada, pues, o sea, mantente motivado y diviértete. Es lo más importante, que te relajes, que lo disfrutes muchísimo, ¿no? Algo que recomendamos mucho es que encuentren un compañero o hables tú solo, o sea, pero el hablar tú solo no nada más es estar pensando todo lo que piensas en ese idioma, sino también hablarte a ti mismo, verte en el espejo, ver cómo articulas, cómo mueves la boca, es súper importante, ¿no? Y bueno, definitivamente pues salir de tu zona de confort. O sea, salir de tu zona de confort pues es esto, ¿no? Es entrenarte, ver contenido en inglés, buscar un compañero, o bueno, en inglés o en cualquier otro idioma, ¿no? Buscar un compañero que hable este otro idioma, estudiar, leer, escuchar la música, o sea, todo el contenido que puedas recibir en este idioma, aunque a lo mejor a veces digas, ay, qué flojera, y prefiero ver en español para no estar haciendo este esfuerzo, definitivamente es algo que tienes que estar entrenando todo el tiempo, ¿no? Es un esfuerzo constante, muchísima dedicación, muchísimo tiempo, pero realmente es algo que vale mucho la pena, ¿no? Y bueno, Miriam, ¿qué otros tips tenemos aquí para nuestros receptores? Pues sobre todo escuchar, saber escuchar, yo creo que ese es como no el más importante, pero de los más importantes, porque qué trabajo cuesta cuando estás estudiando un idioma nuevo y de repente te hablan y te sacas de onda y como que no entiendes bien. A mí, por ejemplo, esa parte de la escucha me cuesta mucho trabajo. Siempre ha sido las grabaciones, esas, ¿no? Que luego te ponían las maestras de inglés, que quedaban con su grabadorcita y yo decía, ¿qué está pasando? No sé, no entiendo nada. Y ya cuando me tocaba hablar con un grupo de extranjeros, pues como que entendía más fácil. Entonces, muchas veces son situaciones, esos de los exámenes yo sé que por algo están hechos así, lo entiendo perfectamente, y agradezco esa parte del profesionalismo, pero muchas veces son situaciones irreales, ¿no? Incluso las grabaciones que existen parece aparte de que te meten el pie, como que dicen otros datos, pero a la mera hora la pregunta es como capciosa para que te confundas con los datos que escuchaste y luego tú sepas cómo responder, que son muy comunes de las certificaciones del estándar europeo, y te ayuda muchísimo, por supuesto, todo tiene un porqué, pero ya cuando lo vives en el día a día te das cuenta que no es así, ¿no? O sea, que no es tan difícil, que en realidad es
soltarte, hablar con gente todo el tiempo, convivir, a veces son conversaciones súper triviales, o sea, puede estar platicando con las personas hasta de su jardín, y ahí tendrá más que ver con la cantidad de vocabulario que has acumulado gracias a la escucha activa, porque obviamente todo eso, o sea, cuando tú estás en un entorno bicultural, sea en otro país o sea aquí mismo conviviendo con extranjeros o lo que sea, si tú escuchas con atención, vas adquiriendo vocabulario. Entonces, esa escucha activa es súper importante para que puedas ir absorbiendo las palabras, no nada más de sentarte a aprenderlas y leerlas en un diccionario, sino ir entendiendo el contexto, digerirlas y poderlas aplicar después. Y hay un tip que yo siempre le doy a mis alumnos, que sí les pregunto y me dicen, ay, no, sí veo películas en inglés, por ejemplo, en el caso del inglés que yo doy clases. Veo películas en inglés, escucho música en inglés, veo series y todo, ¿no? Y les digo, bueno, ¿y la ves con subtítulos? Sí, en español. Y le digo, o me dicen, o a veces apago los subtítulos. Y yo digo, está muy bien que apagues los subtítulos, pero yo creo que, le digo, ¿entiendes? Me dice, sí, entiendo en general. Le digo, ok, hacemos ejercicios y me doy cuenta que, pues sí, claro, entienden una idea general, pero no entienden todo, ¿no? Y se vale, pero realmente si quieren ya indagar más, si ya quieren aprender más, les digo, prende los subtítulos en inglés, o en este caso, bueno, en el idioma que estés escuchando, prende los subtítulos y complementa, y regrésate, y ponle pausa, y busca palabras que no entiendas, porque ¿qué pasa? Que entonces ya dicen, ah, sí, entiendo en general, y entonces ya se van al país a donde hablan este idioma y empiezan a escuchar y ya no conectan, ¿no? Ay, pues entiendo como que la idea general, pero pues si estoy pidiendo direcciones no voy a entender, ¿no? Busquen hacer esto, ¿no? Si van a ver una serie, una película, el mismo idioma en el que esté la película, la serie, también pongan los subtítulos y complementen, escuchen y lean. Y cuando vean palabras que no entiendan o cuando vean una frase y digan, ay, sí entendí el significado de esta oración, pero no entiendo bien cómo está formada. Búsquenla. Esto les puede ayudar muchísimo a complementar y ya a subir a un nivel mucho más avanzado. Y ahorita qué bueno que tocas el tema, Marci, porque esta parte de la gramática comparada es muy útil, ¿no? Y que de hecho justo está peleada con la parte que hablábamos al inicio de cómo tienes a fuerza que pensar en el idioma. Les va a servir mucho como tip, yo se los ponía mucho a mis alumnos, que hagan una lista, por ejemplo, de una estructura gramatical en inglés, si es el idioma que están aprendiendo, con la comparación de la estructura gramatical en español. Esto les va a ayudar muchísimo a darse cuenta de cómo se pueden ir usando los tiempos. Claro, no aguas porque no se usan igual. Hay que aprenderse también las reglas de cuándo se usan ciertos tiempos gramaticales, pero les va a servir muchísimo para entender cuándo se pueden usar, qué tipo de idea tiene, porque a veces pues no estamos tan familiarizados. Nosotros, por ejemplo, en México usamos mucho el presente simple, en España usan más el pretérito compuesto, que es como el he hecho, he comido, he bebido. Nosotros simplemente es comí, bebí, hice, ¿no? Entonces, esa estructura del inglés que ocupa el have, por ejemplo, como auxiliar, pues nos va a ayudar a entender un poquito más esa parte compleja. Entonces, siempre es bueno que hagan esa transcripción porque les va a ayudar a comprender un poquito más las estructuras gramaticales. Otro tip puede ser que cambien su teléfono al idioma que están aprendiendo para que se vayan grabando palabras. O sea, al saber ya cómo funciona su teléfono, su celular, pues ya nada más te va sobre eso y ya sabes que a lo mejor en donde diga cortar, pues ya tú ya lo tienes identificado en tu idioma y adelante, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Que escuchen música, mucha música. Bueno, aparte a mí me encanta la música. Creo que estaría muy bien que empezáramos a recomendarles música en otros idiomas para que igual tengan otro tipo de opciones de las que seguramente ustedes ya buscarán, pero está muy bueno que lo escuchen porque es lo mismo que comenta Marci con las series, ¿no? Estar escuchando también en otro idioma, estar escuchando todas las ideas, los contextos, empezar a dar forma a una canción, eso te ayuda muchísimo. Claro. Bueno, en general, pues cualquier tipo de herramienta en línea que podamos utilizar, ¿no? A mí la razón por la que me gusta mucho recomendar, volviendo al tema de las series o películas, es también por esto del contexto, ¿no? Y yo creo que justo era lo que le faltaba a estas grabaciones que nos ponían en la primaria, ¿no? La maestra que le daba al play a la grabadora, que luego sonaba todo con ruido y ni entendías nada. Cuando estás en un contexto que conoces a los personajes, que ya sabes como cuál es la trama de la historia, yo por lo general, por ejemplo, en principiantes siempre recomiendo comedias, ¿no? Que son cosas fáciles de entender, que a lo mejor si de repente ya no entendiste algo, pues es difícil que pierdas el hilo, pero estar al pendiente de todo este contexto, de quién está hablando, y de incluso empezar a identificar qué personajes hablan
de una manera más fluida y se les entiende más, y personajes que no. Incluso también es muy bueno ver series donde haya personas que tengan acentos distintos, ¿no? O sea, en el mismo idioma, pero que a lo mejor haya un chino que hable el inglés y entonces tenga su acento en chino, porque también es muy importante que sepamos entender otros acentos. No siempre nos vamos a topar con personas que tengan el idioma nativo, ¿no? Muchas veces van a ser personas que vienen de otros lados, ¿no? A mí me pasó, de hecho, justo eso en un intercambio en el que me fui en Australia, que la mayoría de los amigos que hice eran de otros lados. Y, por ejemplo, tenía una amiga italiana que era tan difícil entender su acento, ¿no? Súper, súper difícil, pero esto me dio herramientas para empezar a entender acentos en francés, en italiano, en alemán, ¿no? Y de pronto yo decía, ¿qué está pasando? ¿No? Al principio no entendía nada, parecía que yo ni sabía hablar inglés, pero con el tiempo esto desarrolló algo nuevo en mí, ¿no? Que yo aprendí a identificar diferentes acentos, diferentes sonidos, incluso a identificar de dónde venía el acento, ¿no? De qué idioma era, y esto también es una súper herramienta. Sí, correcto. Y bueno, también leer algunos artículos bilingües de lo que encuentren, revistas, no sé, información de cualquier tipo y sobre todo ser constante y disciplinado. La verdad es que estudiar idiomas es eso, es constancia, es disciplina. No, no lo vean como algo que tiene que ser forzoso, sino como algo en lo que ustedes se tienen que empeñar por gusto, porque les va a servir, ya lo vimos, o sea, y en todos los aspectos, porque es importante mencionar que una lengua extranjera aumenta la distancia psicológica, es decir, cuando hablamos con nuestros interlocutores en su idioma, es más, toda la conversación y la situación es más propensa a fluir si hablamos su lengua o si habla nuestra lengua que cuando no la hablamos. Si a lo mejor yo soy una mexicana que quiero hablar con un francés y nos comunicamos en inglés, aumentamos esa distancia psicológica que en realidad de manera inconsciente es algo que no nos ayuda a generar una empatía real con nuestro interlocutor. Entonces es muy importante que las emociones que surgen de hablar una lengua nos ayuden a entablar esa conexión con las personas, sea en los negocios, que es muy útil, sea en la parte personal, emocional, en algo de interés simplemente, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Y de hecho voy a cerrar con una frase de Nelson Mandela que me gusta muchísimo porque tiene todo que ver con esto que estamos hablando, que dice, si le hablas a un hombre en un idioma que comprenda, eso llega a su cabeza, pero si hablas en su lengua materna, vas a llegar a su corazón. Entonces, esto nos habla de toda esta conexión emocional que nos hace tener los idiomas. Entonces, hay que esforzarnos por entender otras culturas, por entender a las personas, para generar esta empatía de la que hemos hablado en todos los programas, para poder ser un mundo mejor y mucho más unido. Muchísimas gracias, queridos receptores. Esto fue El Arte del Lenguaje. Nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias.